hoy vamos a hablar sobre la beta del sector o la industria. Cuando nosotros tenemos una empresa que no cotiza en la bolsa y queremos proyectar cuál va a ser el comportamiento de esta empresa respecto al mercado, entonces utilizamos la beta del sector o la industria. ¿Y en qué consiste la beta del sector o la industria? Es seleccionar un grupo de empresas, las empresas más representativas, las que mayores ventas generen y que coticen en la bolsa, y obtener los datos de precios históricos, y con estos precios históricos obtener la beta de cada una de estas empresas, y a través de estas betas obtener la beta del sector o la industria. Para este caso, para este ejemplo, vamos a tomar empresas productoras de cerveza, empresas representativas. Podemos observar aquí Boston Beer Company, Constellation Brands, Molson Coors Brewing, Asahi Group, que es una empresa japonesa. Las anteriores son de Estados Unidos. En base a estas empresas vamos a tratar de obtener la beta del sector y la industria. Como comentamos, necesitamos las betas de estas empresas que cotizan en la bolsa para obtener la beta de una empresa que no cotiza en la bolsa. En la hoja 2 vamos a obtener una matriz de rendimientos de estas empresas. En la hoja 3 vamos a obtener la beta de una empresa nueva, en este caso una empresa americana, Solvir, que no cotiza en la bolsa y por lo tanto no tiene precios históricos y no podemos obtener su beta. Ahora, ¿qué quiere decir beta apalancada y beta desapalancada? Aquí podemos observar unos gráficos en la que primeramente explicamos qué es una beta apalancada. Una beta apalancada es aquella que considera tanto los riesgos operativos y los riesgos financieros. Los riesgos operativos, también llamados riesgos sistémicos, riesgos del mercado, son riesgos que son iguales o que tienen la misma probabilidad de ocurrir en todas las empresas del sector o la industria. Estos riesgos operativos, para hacer más aguda la explicación, podemos hablar de la pandemia que está ocurriendo en los momentos actuales. Este fenómeno afecta a todas las empresas, sin distinción. Es un ejemplo bastante palpable y actual. También son los cambios tributarios o fiscales, errores en los procesos, colapso en las telecomunicaciones, contrabando y otros más que afectan a todas las empresas. Y cuando hablamos de riesgos financieros, los riesgos financieros son exclusivos de cada empresa. Están determinados por el apalancamiento o endeudamiento que tenga cada empresa.
entre más alto sea el endeudamiento o apalancamiento, más riesgosa es la empresa. Y estos riesgos solo se presentan en empresas que tengan endeudamiento. Y por lo general todas las empresas tienen endeudamiento. Entonces, cuando hablamos de beta apalancada, estamos considerando tanto riesgos operativos como riesgos financieros, y que más adelante los vamos a analizar en el ejemplo práctico. Para calcular la beta apalancada tenemos la fórmula de Hamada, que podemos observar en el lado izquierdo de esta pantalla. Ahora nosotros, para obtener la beta apalancada de esta empresa que no cotiza en la bolsa y que no tiene precios históricos, vamos a utilizar, después de obtener las betas apalancadas, vamos a utilizar la beta desapalancada. Vamos a desapalancar esas betas, que en el proceso del ejercicio práctico podemos observar. La beta desapalancada anula el riesgo financiero. Solo considera los riesgos operativos, sistemáticos, sistémicos, de mercado. Y para obtener la fórmula de la beta desapalancada utilizamos la fórmula de Hamada. Aquí tenemos una descripción de lo que es la fórmula de Hamada, que nos dice BL es igual a beta apalancada, BU beta desapalancada, T tasa de impuestos, D pasivo deuda, E patrimonio capital, D sobre E apalancamiento. Después de explicar lo que es la beta apalancada y beta desapalancada, vamos a empezar a desarrollar este ejemplo. Entonces, en el ejemplo que tenemos, vamos a considerar al SP500 como el mercado. El SP500 es el mercado, es la referencia para el cálculo de estas betas. Vamos a utilizar la compañía Boston Beer, la compañía Constellation Brands, la compañía Molson Coors, la compañía Asahi Group, que es una empresa japonesa. Las tres anteriores son empresas americanas. Vamos a descargar datos históricos de los rendimientos del mercado, que es el SP500, y los rendimientos de las acciones de estas cuatro compañías. Descargamos de Yahoo Finance desde junio del 2016 hasta junio del 2021, abarcando un periodo de 5 años, que es lo recomendable para el cálculo de una beta. Estos datos lo obtenemos de Yahoo Finance. Como pueden ver, Boston Beer Company. Tenemos los datos históricos. Entonces aquí nos provee del intervalo de fechas que queremos descargar. Y descargamos fácilmente estos datos. En estas páginas de Yahoo Finance también tenemos las estadísticas, donde ya vienen calculadas las betas, pero es importante
saber calcularlas. También tenemos los estados financieros, que más adelante vamos a necesitar para nuestro análisis, los ingresos totales de cada empresa. Vamos a necesitar los estados de ingresos, el balance general, donde vamos a obtener los activos totales, los pasivos totales y el patrimonio. Una vez conocido de dónde descargar estos datos para el cálculo de las betas, vamos a ordenar estos datos. Entonces, como comenté, tengo un periodo de 5 años, periodos mensuales, desde junio de 2016 hasta junio del 2021. Obtengo los precios históricos del SP500, que en este caso representa el mercado, de las compañías en análisis, que son compañías líderes en ventas de los productos de cerveza. Tenemos Boston Beer Company, Constellation Brands, Molson Coors. Descargamos los precios de cierre. Como puedes observar, tenemos las mismas fechas descargadas de todas estas empresas. Junio de 2016 a junio del 2021, un periodo de 5 años. Luego de esto vamos a ordenar estos datos Entonces aquí ya hemos ordenado para no tener tantos datos como los descargados de la página de Yahoo. Tenemos en el SP500 el precio de cierre, en Boston Beer precio de cierre, Constellation Brands precio de cierre, Molson Coors precio de cierre, Asahi Group, empresa japonesa, precio de cierre. Como es una empresa japonesa, sus precios de cierre podrían estar en yenes, pero en este caso están en dólares. Esta empresa cotiza en dólares, pero si estuvieran en yenes, no afecta el cálculo de la beta porque estamos trabajando directamente sobre las variaciones de los precios. Anteriormente comenté que era un periodo de 5 años, junio 2016, junio 2021. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular las variaciones de los precios, y para esto vamos a crear la matriz de rendimientos. En esta matriz de rendimientos vamos a sacar o vamos a obtener los rendimientos del mercado, que en este caso es el SP500, y los rendimientos de las acciones de cada una de estas empresas. Vamos a comenzar con el SP500. Con Excel Shift igual. Tenemos el último precio. Vamos a empezar con el precio reciente, es decir, el último precio dividido para el precio anterior menos 1, y obtenemos la variación de los precios. El último precio
dividido entre el precio anterior menos 1, enter. Entonces tenemos 2.22% que ha sido la variación. Voy a hacerlo nuevamente para que nos quede claro. Shift igual el último precio, el precio más reciente, dividido entre el precio anterior menos 1, enter. Tenemos 2.2. Ahora con la ayuda de Excel vamos a obtener todas las variaciones de los rendimientos tanto del SP500 como de Boston y de las otras empresas. Con la misma fórmula hemos obtenido la variación en los rendimientos del mercado y de las diversas empresas. Ahora con Excel vamos a continuar realizando nuestra matriz de rendimientos. Borramos este contenido y hemos obtenido esta matriz de rendimientos. Hemos obtenido la variación en los precios del SP500, de Boston Beer Company, de Constellation Brands, de Molson Coors, de Asahi Group. Ahora con estos rendimientos vamos a obtener el rendimiento mensual tanto del mercado como de cada una de estas acciones. Esto lo hacemos con la función promedio. Enter. Y con el Excel utilizamos la misma fórmula para todos. Entonces tenemos un rendimiento mensual del SP500 de 1.29, de Boston Beer Company 3.70, de Constellation Brands 0.86, de Molson Coors 0.67 negativo y de Asahi Group 1.37. Ahora vamos a obtener el rendimiento anual tenemos un rendimiento del mercado del SP500 de 15.33. Con la ayuda de Excel y la fórmula que tenemos para esto, tenemos que el rendimiento anual de cada una de las empresas en análisis. Ahora el siguiente paso a seguir es obtener la beta apalancada. Para obtener la beta apalancada de cada una de estas empresas,
Vamos a empezar obteniendo la beta apalancada de Boston Beer Company. Para esto nos vamos a inicio. O a funciones más bien. En funciones buscamos la función pendiente. Y le damos a aceptar. Aquí nos sale esta matriz donde dice conocido Y y conocido X. Entonces en conocido Y vamos a introducir los rendimientos de la acción, en este caso Boston Beer Company. Conocido Y introducimos los rendimientos de la empresa en análisis. Y ahora en conocido X introducimos los rendimientos del mercado. El mercado, el SP500. En conocido X introducimos los rendimientos del mercado. Entonces en el cálculo de esta matriz de rendimientos, el mercado va a ser una constante. Y por esto voy a inmovilizar al mercado con F4 y le doy a aceptar. Y tengo la beta apalancada de Boston Beer Company. Como inmovilicé el mercado, porque es una constante, con la misma fórmula de Excel, puedo calcular las betas de las otras 3 empresas que faltan. Entonces ahora puedo decir de que la beta apalancada de Boston Beer es de 0.788. La beta apalancada de Constellation Brands es de 1.22. La beta apalancada de Molson Coors es de 1.134 y la beta apalancada de Asahi Group es de 1.247. Para contrastar estos datos y darme cuenta si es que mis cálculos están bien hechos, si me acerco a la realidad de otras personas que realizaron estos cálculos, voy a observar que la beta de Boston Beer es de 0.788 y voy a observar en Yahoo si es que la beta se parece. La beta es bastante parecida, 0.80, beta 5 años al mes dice. Entonces parece que realizamos un buen cálculo. 0.80, 0.788, se aproxima bastante. Luego revisamos la beta de Constellation Brands, que nos dice que es de 1.22. La beta de Constellation Brands
calculada en Yahoo es de 1.18, bastante parecida a la beta que acabo de calcular. La beta de Molson Coors es de 1.134. Beta de 5 años 1.01, es bastante parecida. Y la beta de Asahi Group es de 1.247. Beta 5 años 1.05. Entonces también es bastante similar. Hay un cierto rango de variaciones por el rango de datos que la persona que calcula esto tomó, pero son bastante parecidos. Después de calcular la beta apalancada, esta beta apalancada me va a servir para obtener la beta del sector o la industria. Entonces ahora hago una matriz para obtener la beta del sector o la industria. En esta matriz voy a utilizar datos como el total del activo, el total del pasivo, el patrimonio. Estos datos los obtuve de los estados financieros de cada una de estas empresas. Y el ingreso o ventas también los obtuve de estos mismos estados financieros. Vamos a ver con Boston Beer Company. Entonces voy a financieros. En el estado de ingresos me ubico en la columna que dice ingresos totales y los obtuve de aquí. Y luego me voy al balance general y voy a la columna donde dice activos totales, obtengo los datos, pasivos totales, patrimonio, y así armo esta matriz de análisis para obtener la beta del sector. En esta matriz que he conformado para obtener la beta del sector o la industria, en la columna de cálculos necesito el nivel de endeudamiento, necesito el apalancamiento, necesito la beta apalancada de varias empresas, debo obtener la beta desapalancada de varias empresas utilizando la fórmula de Hamada, luego debo obtener la ponderación de ingresos utilizando los ingresos o ventas de cada una de estas empresas. Luego de esto obtengo la beta desapalancada del sector o la industria y finalmente obtengo la beta apalancada en análisis de la empresa que no cotiza en bolsa y no tiene precios históricos, que es Solvir de Estados Unidos. También necesito datos como el total de ingresos de la industria, que lo voy a obtener de ingresos o ventas en millones. Necesito la tasa de impuestos en Estados Unidos para las empresas que están radicadas en Estados Unidos y necesito la tasa de impuestos de Japón para la empresa Asahi Group que está ubicada en Japón. Entonces, para obtener el nivel de endeudamiento, lo que hago es el total del pasivo, Shift igual, dividido entre el total del activo,
Enter. Con la misma fórmula obtengo para todas las empresas. Luego de tener el nivel de endeudamiento, voy a obtener el apalancamiento de cada una de estas empresas. Igual shift igual total del pasivo dividido entre el total del patrimonio y enter. Utilizando la misma fórmula con la ayuda de Excel, tengo el cálculo para cada una de las empresas en lo que se refiere al apalancamiento. Ahora necesito la beta apalancada de varias empresas que ya calculé anteriormente. En la hoja anterior, matriz de rendimientos. Entonces obtengo las betas, copiar, y pegar. Como pueden ver, tengo la beta apalancada de Boston Beer, una empresa americana, de Constellation Brands, una empresa americana, de Molson Coors, una empresa americana, de Asahi Group, una empresa japonesa. No tengo la beta apalancada de Solvir, porque esta empresa, como hablamos anteriormente, no cotiza en la bolsa y no tiene precios históricos. Y a través de todos estos cálculos, lo que voy a obtener finalmente es la beta apalancada de Solvir. Así que continuemos con los cálculos. Luego de esto tengo la beta desapalancada de varias empresas. Cuando hablo de beta desapalancada, quiere decir que esta beta apalancada que yo ya obtuve, voy a desapalancarla. Desapalancarla quiere decir anular el riesgo financiero. Entonces vamos a utilizar la fórmula que nos dice que es BL, beta apalancada, dividido entre paréntesis 1 más paréntesis 1 menos la tasa de impuestos de Estados Unidos, porque esta empresa opera en Estados Unidos, cierro paréntesis, multiplicado por la estructura de financiación de la empresa que estoy calculando la beta desapalancada. Entonces aquí en apalancamiento veo que es 0,44. Cierro paréntesis. Antes de obtener el resultado, voy a inmovilizar la tasa de impuestos de Estados Unidos, porque esta se va a volver una constante para las empresas americanas. Entonces con F4 está inmovilizada. Y le damos Enter y tenemos la beta desapalancada de Boston Beer. Con la misma fórmula y como inmovilicé la tasa de impuestos de las empresas americanas, voy a calcular la beta desapalancada de las otras empresas.
Entonces obtengo la beta desapalancada de Constellation Brands, de Molson Coors y de Asahi Group. Pero en Asahi Group tenemos que hacer una modificación y por eso vamos a entrar a la fórmula. Y nos dirigimos a la tasa de impuestos de Japón, que en este caso tenemos 23.20, y le damos Enter y tenemos la beta desapalancada de Asahi Group. Entonces en estas betas hemos anulado los riesgos financieros. Luego de esto vamos a obtener la ponderación de ingresos. Para obtener la ponderación de ingresos, lo que vamos a hacer primeramente es tener el total de ingresos de la industria. ¿Cómo obtengo el total de ingresos de la industria? Me voy a esta columna de arriba, a esta fila, y dice ingresos o ventas en millones de dólares. Y sumo los ingresos de las empresas que cotizan en la bolsa, que son Boston Beer, Constellation Brands, Molson Coors, Asahi Group. Solbir no, porque esa es la empresa en análisis. Entonces voy a sumar estos datos para obtener el total de ingresos. Entonces lo copiamos y lo pegamos acá. Una vez que hemos hecho esto, vamos a obtener el total de ingresos de la industria. Nos vamos a esta función y en suma le damos Enter. Y tenemos el total de ingresos de la industria. Entonces con este dato vamos a poder obtener la ponderación de ingresos. Shift igual los ingresos o ventas de Boston Beer dividido entre el total de ingresos de la industria, 39. Este total de ingresos de la industria se va a convertir en una constante para todas estas empresas. Entonces vamos a inmovilizarlo con F4 y le damos Enter. Y tenemos la ponderación de ingresos de cada una de estas empresas. Esto tiene que darnos un total del 100%, así que vamos a inicio y sumamos y podemos ver que nos da el 100% de los ingresos en porcentaje. Pero bueno, esto lo vamos a borrar porque no es necesario tener tantos datos. Luego de esto vamos a tener o vamos a obtener la beta desapalancada del sector o la industria. Para obtener la beta desapalancada del sector o la industria, si lo queremos hacer en una forma tradicional, podemos hacerlo manualmente tomando la beta desapalancada 0.58 por
la ponderación de ingresos 4.39 más 0.69 por 21.79 más 0.59 por 24.41 más 0.50 por 49.41. Es una forma, pero una forma más fácil es haciendo con la función suma producto. Le damos a aceptar. Entonces nos dice matriz 1. En matriz 1 vamos a introducir los datos de las vetas desapalancadas de varias empresas y en matriz 2 vamos a obtener la ponderación de ingresos. Entonces introducimos los datos de ponderación de ingresos. Le damos a aceptar y obtenemos la beta desapalancada del sector o la industria. Borramos este contenido y a este le vamos a poner un color de relleno. Ya. Entonces tenemos la beta desapalancada del sector o la industria. Cuando decimos la beta desapalancada, nos volvemos a referir a esto. Beta desapalancada anula el riesgo financiero, solo considera riesgos operativos. Después de haber obtenido la beta desapalancada del sector o la industria, vamos a obtener ya la beta apalancada de la empresa Solvir. Y a mí me parece que este dato mejor estaría como estaba en un comienzo. Porque esto podría dar lugar a equivocaciones. Y aquí más bien le ponemos un color. Ya. Ahora vamos a obtener la beta apalancada en análisis. La beta apalancada en análisis es la beta de Solvir, una empresa que no cotiza en la bolsa, que no tiene precios históricos y que para obtener su beta apalancada hemos tenido que realizar todos estos cálculos. Entonces vamos a obtener la beta apalancada de Solvir. Utilizamos la fórmula de Hamada que nos dice Schiff igual beta desapalancada. Tenemos la beta desapalancada que es de 0.5683.
mercado, abro paréntesis, uno más, abro paréntesis, uno menos, la tasa de impuestos en Estados Unidos, 21%, porque es una empresa que está radicada en Estados Unidos. Cierro paréntesis. Esta parte es importante porque nos habla del apalancamiento, la estructura de financiación y que utilizamos la estructura de financiación de Solvir. Por eso calculamos el apalancamiento inicialmente de Solvir. En este caso es 0.30. Cierro paréntesis, enter, y obtengo la beta apalancada de la empresa Solvir. Fuerte con negro, pongámoslo con azul. Entonces la beta apalancada de Solvir, una empresa radicada en Estados Unidos, no cotiza en la bolsa, no tiene precios históricos, y en un inicio no podíamos obtener la beta apalancada de esta empresa, pero gracias a este procedimiento podemos obtener la beta apalancada de la empresa Solvir. Obtuvimos esta beta apalancada de Solvir a través de las betas apalancadas de empresas que cotizan en la bolsa y que tienen precios históricos, que en un principio obtuvimos la beta apalancada. Luego de obtener la beta apalancada, desapalancamos estas betas, les quitamos el riesgo financiero. Luego obtuvimos la ponderación de ingresos y finalmente obtuvimos la beta desapalancada del sector o la industria. Y con esta beta desapalancada del sector o la industria, que ya no consideraba los riesgos financieros, nuevamente volvimos a apalancarla en la estructura financiera de la empresa Solvir con el apalancamiento de 0.30, y así obtuvimos una beta apalancada de la empresa Solvir de 0.7049. El análisis de esta beta quiere decir de que hagamos una operación más bien acá abajo para que no nos confundamos. Shift igual. Al obtener
obtener la beta apalancada de Solvir, nos está diciendo que esta beta es 0.2961 veces menos riesgosa que el mercado. Quiere decir que si el mercado crece en el 1%, Solvir crecerá en 0.7049. Y si el mercado decrece en el menos 1%, Solvir decrecerá en el menos 0.7049. Entonces esta es la forma de calcular la beta apalancada de una empresa que no cotiza en la bolsa. Es mucho mejor calcular esta beta de una empresa que no cotiza en la bolsa mientras más empresas representativas del sector podamos anclar en este procedimiento. En este procedimiento lo hacemos con 4 empresas para hacer un poco más breve la explicación, pero con más tiempo se puede utilizar más empresas y así obtener un dato más exacto. Este tipo de procedimiento se puede utilizar para cualquier empresa, independientemente del sector que ésta sea. Y parece que la explicación está bastante clara, y así nos podremos ver en un siguiente video. Con respecto a todos estos cálculos, les recomiendo que vean otros videos en los que hablo desde un inicio de cómo se calcula la beta de una empresa. Pienso que sería de mucha utilidad ver estos videos anteriores para unirlo a este video de la beta del sector o la industria. Pues bien, eso es todo.